en este jueves 18 de abril del año 2021 y vamos a escuchar el comentario de Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, leyenda. El saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Albero. La verdad que una interesantísima intervención de Carlos Amarante Baret en este gobierno de la mañana. Muchos temas. Me llama la atención las revelaciones que hace él con respecto a lo que fue su paso por la Procuraduría General de la República ante un ministerio público que investiga actos de corrupción o supuestos actos de corrupción. Y la verdad que esos datos que él da, que me imagino que el Ministerio Público, si no es así, lo desmentiría, porque lo dijo, lo acaba de decir donde el país entero lo escucha, aquí y afuera de aquí. Yo creo que debería de serse un poco más serio, porque el país está a la expectativa de otra cosa. Al país se le ha vendido la impresión de que hay una lucha seria contra la corrupción. Y si es así, como dijo Carlos Amarante Baret, yo creo que aquí mucha gente va a quedar desilusionada de lo que se está haciendo y de los resultados que se presenten. O si es que pueden, porque con eso no se puede, con eso que dijo Carlos Amarante Baret ahí, no se le puede definitivamente armar un caso a nadie. Y si lo que han hecho con él es lo que han hecho con otros funcionarios que han desfilado por la Procuraduría, si ese es el tipo de acusaciones o de asuntos que se están investigando, realmente yo creo que hay una falla que definitivamente va a redundar, si es como lo dijo Carlos, en perjuicio de esa lucha que se promueve desde el Centro de los Héroes. Miren, el coronavirus, a Joe Biden, los especialistas en el tema de infectología en Estados Unidos, le recomendaron acelerar la vacunación porque ellos advertían que se iba a recrudecer otra vez la situación y que lo más favorable era que una gran cantidad de gente estuviese vacunado antes de que el coronavirus se recrudeciera otra vez. Porque la apertura de la economía y en aras de que los números de la economía mejoren y el crecimiento económico, bueno, eso definitivamente los especialistas sabían que se iba a pagar con muertes y con un recrudecimiento de la situación. Estados Unidos había estado en las últimas semanas reportando una cantidad de muertes que ya casi no llamaba la atención. 300, 400 fallecidos, muchos, son muchos, pero para como estuvo la cosa, en algún momento eso ya se veía como que el tema estaba bajo dominio. Bueno, ayer se reportaron 73.200 casos nuevos. Habían estado reportando 30, 35. Ayer 73.200. Y la cifra de fallecidos para 24 horas, 2.500 y pico de fallecidos en Estados Unidos, producto de la pandemia. Exactamente 2.564. Eso fue solamente ayer. Está ocurriendo ya lo que los especialistas estaban advirtiendo. En el caso de Brasil, sí es verdad que ahí es donde la puerca está retorciendo el rabo. Ayer se reportaron 4.175. Hoy se están reportando 3.829 muertes en Brasil. A nivel mundial, ya más de 2.890.000. Estamos hablando de que antes de que termine este mes, el mundo va a superar los 3 millones de fallecimientos. Esa es la situación con el coronavirus en términos globales. Aquí en el país, donde hemos estado jugando un poco también a la apertura, bueno, ayer se reportaron 14 fallecimientos.
Decía Carlos Amarante Baré en su intervención, cuando le preguntábamos sobre la reforma policial que ahora trata de impulsar el presidente Luis Abinader, y para lo cual se creó un equipo especial, un equipo de notables que va a hacer recomendaciones. Ayer hablábamos nosotros de que se necesitaban ahí especialistas. Bueno, afortunadamente parece que esa comisión tiene la autorización para diligenciar y contratar todos los técnicos nacionales y extranjeros que entiendan que pueden colaborar o contribuir para llegar al objetivo que se pretende. Eso es muy positivo, porque el presidente habló en unos términos que el país tiene que ver resultados en función del esfuerzo que se ha iniciado. Carlos Amarante decía, cuando hablaba de la probable reforma policial, hablaba de lo difícil que resulta. Recuerden que ayer hablábamos de que en la policía conviven grupos que son difíciles. Ahí hay unos locos que son difíciles de bañar, como se dice popularmente. Y como decía él, generales que se niegan a la transformación, a tal punto que hasta el cambio de designación del comandante de la policía resultó un problema grandísimo, cambiarlo de jefe a director general. Cosas como esa, pero hay todavía complicaciones más graves que esa. Sobre ese tema, y decía Carlos Amarante que ahí hay una cultura que viene incluso de los tiempos del Trujillato, y que el asunto es bastante complicado. Y que lo diga él tiene mucha importancia, porque él fue parte de todo ese esfuerzo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo para transformar una policía. Una policía que definitivamente tiene que entender que llegó el tiempo de aceptar los cambios y de aceptar las transformaciones, porque ya es a la propia policía a la que le está haciendo daño esta percepción de la sociedad, en el sentido de que ellos se resisten al cambio, y esa resistencia es la que precisamente le ha ganado la reputación que tiene ahora, en el sentido de que ya la gente no quiere creer en la policía. Pero decía Carlos Amarante eso de la cultura que subsiste en la policía. Se ha expresado sobre esta decisión del presidente Abinader, se ha expresado otra persona que conoce bien la policía, y yo diría que hasta la conoce más que Carlos Amarante Baré, porque Carlos Amarante fue un ministro de Interior y participó de reuniones y de esfuerzos. Ahora, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, mayor general de la policía en retiro, fue un hombre que vivió a lo interno de la policía por 40 años. El cirujano, le decían. Tú que me lo preguntas, Felipe. Pero él no se siente con eso muy... Vivió 40 años en la policía, pero además fue jefe de la policía. No director, como es ahora, no. Él fue jefe de la policía. Y ayer hablaba Rafael Guillermo Guzmán Fermín exactamente cuando le preguntaban sobre esta decisión del presidente, que el presidente ha dicho que no va a descansar y que él va a transformar la policía, que cueste lo que cueste y cueste lo que le cueste, y que él va a dar un cambio radical, porque a eso fue que él llegó al gobierno. Le decía a Rafael Guillermo Guzmán Fermín que el presidente tiene que entender que lo del cambio de la policía es un tema cultural, lo mismo que decía Carlos Amarante Baré, y que se necesitarían de unos 20 años, un proceso de 20 años, para que eso pueda erradicarse totalmente y que la policía pase a ser otra cosa. Y le decía Rafael Guillermo Guzmán Fermín al presidente que, dice, no se puede curar la policía
si no se entiende internamente lo que es y qué cosas pasan, ya que la policía es un submundo muy profundo. Dice Rafael Guillermo Guzmán Fermín, bueno, por eso fue que la policía es un submundo muy profundo. Rosendo, por eso el presidente decía que las cosas podían empeorar Eso era antes lo de que empezar a decíamos ayer, mejorar, sí. y que él haría esa reforma cueste lo que le cueste. Por eso nosotros le dimos en nuestro comentario de ayer la connotación de tanta importancia a esas palabras del presidente. Cuando el presidente habla de que las cosas podrían empeorar, cuando el presidente habla de que esto yo lo voy a hacer, me cueste lo que me cueste, y está diciendo un ex jefe de la policía, conocedor a carta cabal de esa institución, que ahí hay un submundo muy profundo. Y él habla de que al presidente, al parecer, no lo han asesorado bien antes de que hiciera ese tipo de planteamientos tan gráficos y comprometerse de tal manera. Y dijo además el jefe de la policía con respecto a la comisión que hay que agregarle a la misma gente que entiendan de verdad el problema de la policía. Mira, yo voy a permitir decirte algo, porque aquí también nosotros vivimos en una sociedad de esto de doble moral. Sí. Aquí toda la sociedad completa entera ha hecho un planteamiento permanente y ha exigido un proceso de reforma policial. Que la reforma policial, el tema está en la forma en cómo tú lo hagas, de manera gradual, de manera radical. E incluso aquí dentro de la reforma de la propia Policía Nacional se estableció no solamente eliminar el concepto de jefe, sino yo recuerdo el debate cuando se determinó de que la policía iba a depender dentro de lo que era el marco del sistema de justicia criminal, y era una dependencia directa del Ministerio Público. Hay que recordar todo el nivel de resistencia que se puso en eso. Aquí, la consecuencia de todo este tipo de cosas, en estos momentos, nosotros tenemos que asumirla con responsabilidad. Y esa consecuencia no solamente tiene que asumir el presidente de la República. Es que ya esta sociedad no aguanta más esta estructura policial. No la aguanta más. Y el tema no es que el presidente diga que él tiene que asumir la consecuencia. No, es que si la sociedad completa tiene que asumir la consecuencia de esta reforma policial, vamos a asumirla toda. Porque la consecuencia, por muy peor que sean, lo que está pasando ahora siempre será más grave que las consecuencias que se puedan derivar en un momento coyuntural de este proceso de reforma. No podemos seguir con una policía que piense que el civil no es gente, con una policía atropellante, con una policía abusadora, con estructura delictiva dentro de la propia Policía Nacional. No, sencillamente no se puede. La consecuencia de esto no solamente tiene que recaer sobre los hombros del presidente, es que tiene que recaer sobre los hombros de cada uno de nosotros que hemos planteado una reforma policial. Y aquí todos los sectores, del sector empresarial, de los sectores de la sociedad civil, los actores políticos, hemos pedido reforma policial. Entonces, vamos todos a asumir la consecuencia. Por eso, Felipe, yo reseñaba lo que dice primero el ex ministro de Interior aquí y lo que dice un ex jefe de la policía. El asunto es sumamente difícil. Por eso el país tiene que entender que lo importante es la decisión política que se pueda expresar desde el gobierno y apoyar al presidente de la República en ese esfuerzo. Y entender que no es un asunto que se va a resolver de una vez, que toma tiempo, como lo dice un mismo ex jefe de la policía. Pero la policía, sobre todo, y es lo que queremos resaltar, la policía tiene que entender que el tiempo de cambiar definitivamente llegó. Llévatelo, Cundo.